Este es un programa académico que refleja el compromiso permanente del Instituto de Estudios Judiciales con la formación rigurosa y de excelencia de jueces, abogados y operadores jurídicos en general. La argumentación jurídica constituye el corazón mismo del quehacer del derecho y no se trata únicamente de una habilidad técnica, sino que de una competencia fundamental que da sentido y legitimidad a nuestra labor profesional. Argumentar con claridad, con coherencia y con fundamentos sólidos es lo que nos permite construir decisiones justas, interpretaciones consistentes y también defensas eficaces. Este diplomado ha sido diseñado precisamente con esa finalidad: entregar a cada uno de ustedes un espacio de estudio y de reflexión crítica que vincule la teoría con la práctica y que potencie su desempeño en los diversos ámbitos del derecho. En ese contexto quisiera destacar que el programa que hoy inauguramos reúne un cuerpo académico de primer nivel, integrado por destacados profesores y profesoras nacionales e internacionales, quienes nos acompañan en este recorrido por las distintas dimensiones de la argumentación, desde la teoría clásica hasta sus aplicaciones más actuales en materia de hechos, principios, interpretación. En particular, quiero expresar un reconocimiento muy especial al profesor Macario Alemani García, quien hoy nos honra con su presencia en esta clase inaugural y para algunos también presencial. El profesor Alemani es una figura de referencia en la filosofía del derecho y en la teoría de la argumentación. Su disposición generosa para inaugurar este diplomado constituye un verdadero privilegio y nos permite iniciar este camino académico con una mirada amplia, crítica y enriquecedora, que sin duda marcará el tono de lo que vendrá en las próximas semanas. Asimismo, también quiero agradecer a la profesora Flavia Carbonell Belolio, que se encuentra en las dependencias del Instituto de Estudios Judiciales, que nos acompaña desde la Universidad de Concepción y cuya experiencia en Derecho Público y en el ámbito académico chileno aporta también una mirada indispensable en este espacio de reflexión. Igualmente, extiendo mi gratitud al ministro y expresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda San Martín, ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, por su generosa disposición, como siempre, para participar también en esta jornada. Su visión y experiencia jurisdiccional nos recuerdan que la argumentación no es solo teoría, sino también práctica viva para la labor judicial. Por cierto, quiero agradecer a cada uno de los aquí participantes que se han inscrito en esta primera versión del diplomado. Su interés y compromiso reafirman la importancia de contar con espacios de formación continua que fortalezcan nuestras capacidades y contribuyan a una práctica profesional más sólida, ética y comprometida con la justicia. No quisiera abusar más del tiempo, ustedes no vinieron a escucharme a mí. Les deseo todo el éxito en este camino y agradezco nuevamente las exposiciones que hoy día tendrán lugar. Muchas gracias. Yo no escucho, no sé si ustedes escuchan. No escuchamos por acá. Flavia creo que está, No se ¿no? escucha nada. ¿Escuchan? Ahora Ah, sí. ¿Sí? Ya. Muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias también al Instituto de Estudios Judiciales por la organización de esta actividad y en particular de este diploma en argumentación jurídica, teoría y práctica que para quienes nos dedicamos hace bastante tiempo a la interpretación y argumentación jurídica, estimamos que esta es una buena noticia. Actualmente en nuestro país no hay otro programa de interpretación y argumentación jurídica como el que tenemos ahora. Ha habido programas en estas materias, pero actualmente va a ser el único programa en su género. Y esto también es una buena noticia porque este diploma, que como ya se ha mencionado, ha sido diseñado por el profesor Macario Alemani, que va a ser además quien dará esta clase inaugural,
cuenta con figuras de referencia en la teoría de la argumentación jurídica. Si se me permite la expresión, bueno, el profesor Alemany es parte de lo que se conoce como la Escuela Alicantina de Argumentación Jurídica, una escuela muy famosa por sus programas de argumentación jurídica, en el cual yo tuve el honor de participar. Éramos todos mucho más jóvenes, ya hace 20 años, el profesor Alemany me hizo, él era joven también, ¿no? Pero me hizo clases en esa primera versión, el año 2003. Eso era en un principio un programa, un título de especialista que luego el 2011 se transformó en un máster y con algunas variaciones sigue como un máster de referencia en el habla hispana sobre perfeccionamiento en materia de argumentación jurídica. Tal como el programa que se propone inaugurar ahora y que muchas de las personas que se encuentran conectadas no han visitado para precisamente inscribirse. Este programa y los programas alicantinos se han caracterizado por, en primer lugar, mostrar una gran variedad de teorías sobre la argumentación jurídica, mostrar también práctica de argumentación jurídica. Es un programa que también reúne a jueces y juezas que van a mostrar su opinión sobre cómo se aplican este tipo de herramientas en la práctica del derecho en general, tanto del punto de vista de quien litiga, quien asesora y también de quien ejerce jurisdicción. Yo realmente creo que es un muy bonito programa que tiene, como ustedes verán, y pueden ver esta información en la página del Instituto de Estudios Judiciales, 16 sesiones. La modalidad híbrida permite precisamente llegar a más rincones de nuestro largo país. Y me gustaría simplemente mencionar algunos de los docentes antes de darle la palabra al ministro Cerda para que pueda también compartir algunas reflexiones antes de la clase magistral propiamente tal. Estará en este programa Jesús Vega López, estará también Constanza Inen Yori, estará Ali Lozada Prado, Isabel Infante Vidal, Daniel González Lajer, Ángeles Rodan Calatayud, Pablo Navarro López, Rafael Buzón Ibáñez, Josep Aguiló Regla, Hugo Ortiz Pilares, Dani Ceballos Cedeño, Victoria Roca Pérez, ¿no? Todos ellos que forman parte también del cuerpo de profesores que imparte este programa en Alicante, ¿no? Y algunos que son amigos de la casa, que han desarrollado sus tesis doctorales y han vuelto a sus países también formados allí. Así que los invito a consultar, para quienes no los han hecho, el programa, si fuese de su interés. Y también me dijeron, yo no soy del Instituto de Estudios Judiciales, pero colaboro con el instituto hace mucho tiempo, hace muchos años, en distintos programas, porque creo que es importante fomentar el diálogo entre jueces, juezas y academia. Pero como no soy parte del instituto, pero me dijeron que las inscripciones están abiertas hasta el martes 7 de octubre y las clases parten el 9 de octubre, como una información general. Luego de esta breve presentación y antes quizás de presentar más extensamente al ponente principal el día de hoy, voy a darle la palabra a Rodrigo Cerda. Rodrigo Cerda es ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción. Yo también, ¿no? Ahí nos conocimos hace mucho tiempo. Es magíster en Derecho Penal por dicha casa de estudios, es profesor de la Universidad de Concepción, de la Academia Judicial, del Instituto de Estudios Judiciales, es autor de distintas obras que versan sobre argumentación jurídica y razonamiento probatorio, un libro muy importante también en nuestro medio sobre valoración de la prueba y sana crítica y otras publicaciones, y amablemente ha aceptado concurrir a esta invitación
y la invitación consistió en solicitarle si él podía decir algunas palabras sobre su visión, ¿no?, teórica y práctica de la importancia de la argumentación jurídica en el ejercicio de la función jurisdiccional. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Gracias, Flavia. Agradezco igualmente al Instituto de Estudios Judiciales por la invitación a participar hoy en esta clase inaugural del diploma en argumentación jurídica. Como decía Flavia, lo que se me pidió fue exponer brevemente acerca de la relevancia de un curso de este tipo. Al respecto, puedo señalar que nosotros los jueces y juezas somos seres humanos que asumimos esta función constitucional con toda nuestra capacidad profesional, jurídica, racional y lógica, pero también con todas nuestras falencias e imperfecciones. Distintos ámbitos de conocimiento se han interesado desde antiguo en el estudio de la forma como llegamos a nuestras decisiones y en especial de las razones que inclinan la balanza en uno u otro sentido. Así, por ejemplo, en la mirada lógica aplicada u operativa de Tolmin, el desplazamiento de esa disciplina a la práctica la realiza precisamente analizando la jurisprudencia, sus procedimientos y categorías, para proponer y cuestionar las pretensiones jurídicas. De ello nace el modelo simple de análisis de los argumentos, compuesto, como ustedes saben, de 4 elementos: la pretensión, las razones, las garantías y los respaldos. Este diploma nos mostrará aspectos tan interesantes como las metodologías de análisis de la información disponible, los criterios de valoración de tales antecedentes y las estructuras argumentales para concluir fáctica y jurídicamente, de un modo lógico, racional y en derecho, todo con el fin de controlar la arbitrariedad o mera subjetividad decisoria. Hoy quisiera comentar algunos hallazgos realizados por la psicología cognitiva y social, disciplina que ha realizado un cuestionamiento crítico de la afirmación comúnmente aceptada que propugna que la mente humana se conduce conforme a los parámetros de la lógica y la racionalidad. Sus investigaciones empíricas han permitido mostrar cómo trabaja la mente en tanto máquina de cognición, distinguiendo entre el pensamiento intuitivo o automático y el pensamiento reflexivo. En este orden de ideas, Kahneman ha sostenido que el pensamiento intuitivo, que él denomina sistema 1, trabaja mediante la disponibilidad heurística, generando atajos cognitivos simplificadores, esto es, sesgos que asignan probabilidades a eventos, pronosticando cosas futuras, estableciendo hipótesis y estimando frecuencia. De este modo, los especialistas en una disciplina tienden a compartir suposiciones básicas, no cuestionadas, sobre su objeto de estudio, que en muchos casos conducen a aciertos, pero que en otros tantos producen errores sistemáticos, que violan las reglas de la elección racional. Las investigaciones han establecido que las intuiciones acertadas de los expertos se explican mejor por los efectos de la práctica prolongada que por la heurística misma. Las intuiciones válidas se producen cuando los expertos han aprendido a reconocer elementos familiares en una situación nueva y a actuar de manera adecuada a ella, tal como nosotros lo hacemos a través de las máximas de la experiencia. Desgraciadamente, no todas las intuiciones de profesionales surgen de la regularidad empírica, siendo también influenciadas por las emociones, en cuyo caso nos encontramos frente a una heurística afectiva. Ahora, cuando la búsqueda espontánea de una solución intuitiva fracasa, debemos recurrir a una forma más lenta, meditada y esforzada del pensar, a saber, el pensamiento reflexivo, que Kahneman denomina sistema 2. Esta segunda modalidad requiere de operaciones mentales más complejas, un mayor esfuerzo de atención, concentración, memoria y análisis exhaustivo, todas asociadas a la experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrarse. El llamado sistema 1 opera siempre, de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. Genera con facilidad impresiones y sentimientos que son las fuentes principales de las creencias explícitas y las elecciones deliberadas
del sistema 2. Las operaciones automáticas del sistema 1 generan patrones de ideas sorprendentemente complejos, pero solo el lento mecanismo 2 puede construir pensamientos en un sistema ordenado de pasos, una metodología que puede solucionar problemas difíciles y complejos de un modo correcto. El sistema 1 hace continuamente sugerencias al sistema 2, impresiones, intuiciones, intenciones y sensaciones que pasadas por el modo reflexivo se tornan en creencias y acciones voluntarias que se aceptan con escasa o ninguna modificación. Ello nos conduce a extremar los cuidados respecto de las ilusiones cognitivas, esto es, errores del pensamiento intuitivo que deben ser identificadas y eliminadas, reforzando los mecanismos de control preventivos y reactivos. El sistema 2 es el único que puede seguir reglas, comparar objetos en varios de sus atributos y hacer elecciones deliberadas entre opciones. Puede adoptar conjuntos de tareas y puede programar la memoria para obedecer una orden que anula las respuestas habituales. Experimentos realizados en psicología han permitido sugerir que si la gente cree que una conclusión es verdadera, muy probablemente está dispuesta a creer argumentos que parezcan respaldarlo, aunque sean impugnables. Cuando actúa el sistema 1, la conclusión viene primero y los argumentos después. El sistema 2 nos aporta mayor diligencia en el análisis, reflexión y asociación de ideas, conforme a los principios de la asociación enunciados por Hume, a saber, semejanza, contigüidad en el tiempo y en el espacio y causalidad, lo que mejora las posibilidades de razonar correctamente. Teniendo en cuenta todo ello, podemos ahora focalizar el análisis en el rol de los jueces y juezas y las formas de decidir correctamente. En la labor de adjudicación, no cabe duda que hemos de utilizar coordinadamente ambos sistemas de pensamiento en pos de una solución correcta, fáctica y jurídicamente. Otro tanto acontece con las decisiones preliminares relevantes. Sin embargo, en algunas decisiones preliminares de poca importancia o que deben ser adoptadas con urgencia, es factible funcionar únicamente mediante el sistema 1. Por su parte, en la labor de tutela de derechos, esto es, en la potestad cautelar conservadora que nos corresponde, atendida la relevancia de los bienes jurídicos en juego, parece necesario hacer trabajar ambos sistemas, pero con un reforzado deber de urgencia y celeridad. Llevado lo anterior a la exigencia normativa de fundamentación acabada de las decisiones relevantes, resulta ineludible establecer, para la vigencia del derecho a un debido proceso, el deber de justificar las razones fácticas y jurídicas que apoyan las sentencias judiciales, así como también utilizar metodologías de análisis que permitan controlar los errores en el juzgamiento y su legitimidad, como acontece con el obligado uso de la perspectiva de género. Lo anterior supone la proscripción de la arbitrariedad judicial en la decisión de cuestiones relevantes, pues una decisión que no cumple con el estándar legal de motivación impide ejercer a la parte agraviada el control intrasubjetivo de lo decidido, vaciando de contenido el derecho a la impugnación. Además, la decisión infundada infringe el deber de transparencia y publicidad, impidiendo a las personas en general conocer la forma como ejercen su poder los agentes de la función jurisdiccional, y desde ahí efectuar el control democrático difuso. Como las decisiones jurisdiccionales pueden tener incidencias éticas, políticas y económicas, ellas deben justificarse ante los litigantes y ante la sociedad toda. La teoría de la argumentación jurídica nos permite estructurar y fundamentar correcta y válidamente las resoluciones mediante la utilización de las buenas razones, con real capacidad justificativa, entendiendo el deber de motivación en un sentido fuerte y valorativo en palabras de Igartúa. Coherente con lo expresado, la argumentación jurídica se erige como una herramienta profesional de la máxima importancia
y es por ello que felicito a todos los colegas que se han inscrito en el presente curso, con la certeza que la capacitación constante de los operadores jurídicos llevará a nuestros sistemas de justicia a instancias mejores de desempeño. Muchas gracias. No se escucha. Tienen que... Ahí sí. Muchas gracias, ahí está. Muchas gracias, ministro Cerda, por esta presentación muy clara por lo demás y en la cual ha destacado la importancia de las herramientas de argumentación jurídica junto con una aproximación interesante también, que quizás viene de otra línea del conocimiento, ¿no? Pero que tiene que ver precisamente con la forma en que funcionamos, razonamos, ¿no? Funcionan nuestros cerebros cognitivamente. Creo que esto es una aproximación muy interesante y también por destacar esa importancia. Yo había preparado algunas palabras, pero ahora me estoy un poco arrepintiendo de decir mucho. Voy a decir muy poco para dejarle la palabra a nuestro presentador principal, a quien dará nuestra clase inaugural. Yo creo que este diploma y muchas de las personas que nos ocupamos a la argumentación estamos, digamos, muy interesados en identificar esta capacidad argumentativa como una capacidad que consiste en justificar con razones, enunciados o decisiones. Y además pensamos que esta es una capacidad característicamente humana, ¿no? Aquella que consiste en construir argumentos para fundamentar una determinada posición, reconstruir argumentos, por ejemplo, cuando analizamos sentencias judiciales, y luego evaluar a partir de determinados criterios, determinados argumentos. Esto es lo que hacen precisamente las teorías de la argumentación jurídica, cuyo título ya lo explicará el profesor Alemany. Lo que hace es simplemente poner una etiqueta a un determinado conjunto de teorías que resurgen, diría, ¿no? A partir de la década de los 70 del siglo pasado. No es que hayan nacido ahí las teorías de la argumentación jurídica, porque como vamos a ver, sus orígenes podrían remontarse a algunas materias aristotélicas, ¿no? Pero ahí hay un resurgimiento fuerte y surgen varios autores, ¿no? Que forman luego parte de la teoría estándar de la argumentación jurídica. Esto tiene distintas explicaciones también históricas, de las cuales no voy a hablar ahora, pero que seguramente en el curso ellas irán saliendo. Y básicamente estos primeros autores de este resurgimiento de las teorías de la argumentación jurídica comparten como premisa que la argumentación tiene y debiese tener un lugar privilegiado dentro del derecho. Y estas propuestas, me refiero a Alexis, Arney o McCormick, por ejemplo, se ocupan por una parte de analizar y reconstruir la forma de razonar de los operadores jurídicos y por otra, y esto es importante, de proponer y construir modelos de razonamiento adecuados, elencos de argumentos y criterios para evaluar la solidez, valor y corrección de la argumentación jurídica. Todas ellas, de una u otra manera y con muchos matices, están tras fórmulas o directrices que permitan descartar argumentos incorrectos y construir buenos, todo entrecomillado, argumentos en el derecho. ¿Ya? Y ahí surgen entonces muchos autores, muchas teorías que lo que hacen es bien, como ya decía, proponer catálogos de argumentos, bien, clasificar, ¿no? Determinados argumentos, bien, examinar la estructura de la argumentación, lógica, discursiva, pragma dialéctica, bien proponer estos criterios evaluativos de los que yo antes hacía mención. Entonces, aquí el panorama es muy extenso. El diploma precisamente consiste en dar a conocer este tipo de herramientas,
analizarlas críticamente y ver cuál es la posibilidad de que ellas puedan permitir mejorar la práctica argumentativa de los operadores jurídicos y en particular, ¿no?, de jueces y juezas. Entonces, por una parte, ¿no?, y este diploma se va a enmarcar y vamos a escuchar seguramente a continuación cómo dentro de la práctica judicial la idea de dar razones es un elemento esencial, ¿no? Así se ha estimado que dentro de esta práctica de dar razones, por una parte constituye una obligación jurídica o, como diría un autor, una de las 3 obligaciones de los jueces. En segundo lugar, es el presupuesto para habilitar el control endógeno y exógeno de las decisiones judiciales. En tercer lugar, es una condición para predicar la racionalidad de las decisiones judiciales. En cuarto lugar, es un elemento que bajo ciertas condiciones permite la predictibilidad de las decisiones para que puedan servir de guía de conducta de los sujetos. En quinto lugar, es una garantía que forma parte del derecho a la defensa, del debido proceso, según la clasificación que se siga. Y en último término, como ya ha sido mencionado por el magistrado, por el ministro Cerda, es un elemento para la legitimación de las decisiones de los jueces, ¿no?, cuyas decisiones se legitiman precisamente mostrando con razones que el contenido de la decisión es una correcta aplicación de la ley. Es decir, esta es la idea de legitimidad, autoridad o auctoritas de las decisiones judiciales, que se basa precisamente en la calidad de los argumentos y el razonamiento en que se funda esa decisión. Por otra parte, y aquí ya voy terminando, digamos, esta muy breve presentación, la práctica forense de dar razones se entiende que dentro de la manera en que opera la aplicación jurídica, administrativa y judicial, podríamos decir, del derecho, es una necesidad, ¿no? La idea de razonar conforme a derecho, to think like a lawyer, pensar como un abogado, significa, además de conocer el contenido del derecho vigente, desarrollar precisamente estas capacidades de argumentación en general y desplegar argumentos jurídicos particulares. Esto se ve no solo en el diseño de los principales escritos o de las principales audiencias del respectivo proceso, ¿no?, donde abogados y abogadas deben presentar sus fundamentos de hecho y de derecho que sirven para respaldar las pretensiones y defensas, sino que también, no solamente en estos escritos, sino que también, como decía, por ejemplo, a la hora de impugnar una decisión judicial, ¿no? En este caso debe constar tanto un análisis de la argumentación que ha realizado el juez o jueza o tribunal respectivo para fundamentar aquella decisión, así como el razonamiento, ¿no?, en que se fundan los errores de hecho o de derecho que están siendo denunciados mediante el respectivo mecanismo de impugnación. Yo creo que de esto y de mucho más va a tratar este diploma. Simplemente quería destacar algo así como la variedad de teorías de la argumentación jurídica y de las herramientas que ellas contienen. En segundo término, ¿no?, la práctica de dar razones por parte de jueces desde el punto de vista jurídico y la importancia desde distintos ángulos que aquello tiene. Y en tercer lugar, cómo también, ¿no?, pese a que paradigmáticamente se estudia la argumentación judicial, estas mismas herramientas sirven para construir, evaluar, analizar, ¿no?, argumentación jurídica por parte de otros operadores jurídicos. Voy a dar paso sin más a esta clase inaugural y querría decir algunas palabras más, aparte de las que dijo el presidente del instituto respecto de nuestro invitado. Macario Alemany es diplomado en Geografía e Historia en la Universidad de Alicante, licenciado en Derecho en la misma universidad, ¿no?, máster europeo en Teoría del Derecho, ¿no?, y doctor en Derecho en la Universidad de Alicante con la tesis sobre el concepto y justificación del paternalismo dirigida por Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Obtuvo la mención de doctor europeo y, muy importante también esto en España, el premio extraordinario de doctorado. Es profesor titular de Filosofía del Derecho y ejerce este cargo en el Departamento del Derecho de la Universidad
de Alicante, ¿no? Ha impartido como docente muchísimos cursos y en distintos grados académicos, en Derecho, en Gestión de Administración Pública, Trabajo Social, Criminología, entre otros, ¿no? Y ha sido profesor invitado en distintas universidades españolas y también internas de otros países, ¿no? Extranjeras, en el caso de España, ¿no? Pero en otros países como Argentina, Lima, México, etcétera. También ha trabajado y ha sido docente de argumentación jurídica en cursos con el Poder Judicial de México. Muy importante, es coordinador junto a Josep Aguiló Regla del portal Doxa de Filosofía del Derecho, de estudios del máster en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante y subdirector del Observatorio Doxa de Argumentación para el mundo latino. Tiene una extensa obra, ¿no? Ha publicado libros, artículos, capítulos de libros, ¿no? Y por ejemplo el libro El paternalismo jurídico y muchas otras obras más. También se ha dedicado muy interesantemente, ¿no? A la bioética y a la reflexión bioética que se cruza con el derecho. Sus líneas de investigación son bioética, bioética y argumentación, derechos humanos y paternalismo en el derecho penal. Muchas gracias, profesor Alemany, por estar acá, por generosamente querer dar también esta clase inaugural de manera presencial, además de que nos puedan seguir online, y el tiempo es suyo entonces para dar por inaugurado este diploma en argumentación jurídica. ¿Está funcionando esto? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Flavia, y al ministro Cerda también por las palabras previas a esta primera sesión del curso. Voy a dar, digamos, esto va a ser una clase al estilo magistral. He preparado un texto que leeré, espero que bien, lentamente, para ayudar a la comprensión del mismo. Y posteriormente me han dicho que habrá oportunidad, si el auditorio lo desea, de hacer alguna pregunta que con mucho gusto contestaré. Bien, el objetivo de esta conferencia o clase magistral es hacer una introducción al diplomado que hoy empieza. Intentaré destacar algunas ideas que se suelen considerar importantes para comprender bien la teoría y la práctica de la argumentación jurídica. Se trata sobre todo de despertar el apetito intelectual de los participantes en el curso para que tengan el mejor ánimo al enfrentarse a los módulos que seguirán. De acuerdo con la tradición clásica de la retórica, el orador debe prestarle una atención preferente al auditorio. Toda persuasión, dirá Perelman, reside en la adaptación del orador al auditorio. Por ello es muy importante elegir un buen punto de partida, un tópico o tópicos que establezca algún tipo de conexión primera con el conjunto de personas a las que se quiere de algún modo influir. Como mínimo, el orador debe mostrar que sabe a quién se dirige. Lo contrario se presta al ridículo. Perelman también nos da una definición preciosa de ridículo, aquello que merece la sanción de la risa. Nada hay más ridículo, por ejemplo, que un político en campaña que se equivoca sobre la ciudad o el oficio de las personas que asisten a su discurso. En argumentación, exponerse al ridículo es arriesgar demasiado. Si incurres en él, por mucho que luego se intente, generalmente no habrá manera de persuadir a nadie de nada. Ello es así porque, en cierto sentido, persuadir o convencer es siempre una operación por la que el orador se hace merecedor de respeto, de credibilidad. Siguiendo esta importante regla, primero conoce al auditorio, busqué información sobre la institución que acoge el curso, el Instituto de Estudios Judiciales. Aprendí lo mínimo necesario sobre la entidad, sus objetivos, los tipos de cursos que ofrece y que en su mayoría los participantes en los mismos son jueces.
Estando leyendo sobre la creación del instituto, di con un pequeño tesoro para la preparación de esta sesión. En agosto de 1988, justo 2 meses antes de la celebración del plebiscito, el Instituto de Estudios Judiciales, junto con la Universidad Diego Portales, celebraron un seminario internacional sobre formación y perfeccionamiento de los jueces, con el objetivo de promover la creación de una escuela judicial o centro de estudios judiciales en Chile. Las actas de este seminario se publicaron en la revista Cuadernos de Análisis Jurídico, en su número de 8 de marzo de 1989. El lector actual percibe, quizás porque sabe cómo se desarrollaron los acontecimientos posteriores, un espíritu de transición política en muchas de las cosas que ahí se dicen. De cualquier modo, Jorge Correa, editor del número monográfico, aludiendo a una inquietud generalizada en el país sobre el tema de la formación de los jueces, parte de reconocer que se ha producido un cambio en la comprensión tradicional del juez como mero aplicador del derecho a una nueva comprensión de su tarea como algo análogo al legislador, si bien precisa Correa dentro de los márgenes del orden jurídico. Más adelante, apela Correa a que los jueces, abogados y profesores de derecho comprendan su capacidad y poder como actores de un sistema que todos, en menor o mayor medida, construimos. Cuando Cicerón explica la noción de tópico, de topos, destaca que son lugares a los que se acude para encontrar argumentos, fuentes de argumentos. Por ello, son esenciales en la primera de las operaciones retóricas, la inventio, que consiste en el descubrimiento de las premisas o puntos de partida adecuados de la argumentación. La primera parte de la revista, dedicada a los objetivos de una política de formación y perfeccionamiento de los jueces, me pareció un topos fecundo, del que podía ir entresacando esas ideas centrales sobre la argumentación que me propongo destacar en el contexto de un curso preferentemente orientado a jueces. Además, tratándose de un seminario importante en la gestación misma del Instituto de Estudios Judiciales, se establece una conexión con la institución y a través de ella con los participantes en este curso. Los 3 autores que hacen aportaciones al tema propuesto por la revista son de máxima categoría: Rogelio Pérez Perdomo, Genaro Carrió y Owen Fish. Sus reflexiones son un verdadero deleite para el lector. Además, los textos son buenos ejemplos en sí mismos de cómo argumentar bien. El primer artículo corresponde a Rogelio Pérez Perdomo, el reconocido sociólogo del derecho, y se titula La capacitación de los jueces, interrogantes y opciones. Trata el asunto precisamente como una contraposición de argumentos. En el punto de partida, 3 argumentos contra la importancia o necesidad de los cursos de capacitación judicial. Argumentos que son evaluados con las herramientas familiares de la teoría de la argumentación. De acuerdo con el que denomina argumento de la escogencia, nos dice que un sistema adecuado sería el que permita escoger como jueces a las personas más capaces para desempeñarse como tales, lo que en extremo haría inútil o superfluo capacitarlos para tal tarea. El argumento de la experiencia sostiene que quien tenga 5 o 10 años como juez no necesita capacitarse, pues ya la experiencia le ha enseñado todo lo que tiene que aprender. El tercer argumento, más radical, apunta a un efecto negativo, un efecto perverso de los cursos, al entenderse que ese mérito cuenta más que o sustituye al buen desempeño profesional. Pérez Perdomo aprecia que estos argumentos no son muy fuertes. Entre otras razones, nos dice que el hecho de que los programas puedan tener efectos negativos no excluye que también puedan tener efectos positivos. De este modo, evita incurrir en lo que Vaz Ferreira denominó en su obra Lógica Viva paralogismo de la falsa oposición, el cual es a su juicio el más frecuente a la hora de razonar y argumentar. Se trata de asumir o sostener que 2 tesis son incompatibles, opuestas, cuando en realidad no lo son. Del paralogismo pasamos a la falacia cuando el orador lo construye con el ánimo de engañar al auditorio, un argumento por incompatibilidad en términos de Perelman.
Quien argumenta de esta manera nos obliga a elegir entre uno de los dos términos: la capacitación o la selección de candidatos idóneos, el aprendizaje o la experiencia, o la acumulación de puntos por cursos o el verdadero mérito del trabajo bien hecho. Sin embargo, la capacitación verdadera es más realizable cuanto mejores son los estudiantes. El aprendizaje más útil cuando va acompañado de la experiencia, que en sí misma es también una forma de aprendizaje. Y los méritos de capacitación en el currículum pueden ser ítems a tener en cuenta sin que sustituyan a una valoración global del buen desempeño profesional. La superación de este paralogismo, la capacidad para detectarlo y no caer en él, es una de las principales habilidades en la práctica argumentativa. Recordemos que desde Aristóteles en adelante, la retórica, en sentido amplio, que sería equivalente a lo que aquí llamo argumentación, es el campo de lo opinable, donde necesariamente concurren puntos de vista que se presentan a la vez como plausibles y como contrapuestos. En el ánimo y la técnica del buen argumentador se encuentra la disposición a evitar una apresurada falsa oposición. Por ello, Toulmin ilustrará su modelo de lógica operativa o aplicada, la lógica viva en términos de Vaz Ferreira, con la idea de una jurisprudencia generalizada a cualquier problema de la vida. Esto es, un procedimiento adversarial en el que se trata de determinar qué pretensión argumentativa resiste mejor la recíproca crítica. Puede decirse que argumentar es siempre ponderar, contrapesar puntos de vista adecuados para tratar la cuestión. La apertura de la argumentación al debate y al reconocimiento del derecho a intervenir de los implicados en la cuestión no es solo formal, como un mero reconocimiento a decir algo en tu turno, sino sustantiva. La apertura a ser constreñido por las buenas razones del oponente, a, en palabras de Habermas, someterse a la coacción no coactiva del mejor argumento. Aquí tenemos la piedra angular de la teoría y praxis de la argumentación jurídica. Con este espíritu, Pérez Perdomo contrapone dos ideas de juez: el juez Fausto y el juez Quijote. El primero, al adquirir su condición de juez, pierde su autonomía moral y queda sometido a la norma en su literalidad, como el doctor Fausto a Mefistófeles, sin margen ni para la interpretación crítica ni para la evaluación de las consecuencias de sus decisiones. La defensa de este juez Fausto, como modelo, se apoya en el siguiente razonamiento: el juez decide o debe decidir en derecho. El mejor juez es aquel que conoce mejor el derecho y cuyas decisiones son las más apegadas a ese derecho. Ergo, la capacitación debe estar dirigida a que los jueces o aspirantes a jueces aprendan más derecho. El doctor Fausto jurídico sería el mejor juez. El argumento es antimemático, ya que hay que partir de una concepción formalista de lo que el derecho es para llegar a la conclusión. Se trata de una concepción teóricamente indefendible, ideológica en el sentido de deformadora de la realidad jurídica, a la vez que sesgada generalmente en favor de un cierto conservadurismo. Cuanto menos, el formalismo es negado por la obviedad del carácter necesariamente ambiguo, multívoco y de textura abierta del lenguaje natural en el que se expresa el derecho. Incluso dejando a un lado el paradigma constitucionalista, las demostraciones lógicas del carácter sistemático del derecho son siempre una victoria pírrica. Se logran a costa de ignorar o trivializar a la interpretación jurídica. Fiebeck o Levi, precursores del desarrollo de la teoría de la argumentación actual, pusieron el énfasis en estas falencias sistemáticas del derecho. Ello no quiere decir que no haya aspectos sistemáticos en el derecho, ni que sea inútil hacer análisis lógicos del derecho, ni mucho menos que la forma no sea importante en el derecho. Significa que el derecho, si es un sistema, lo es abierto, que la lógica formal es relevante, pero solo es una parte del asunto, que los aspectos formales deben conciliarse con los aspectos sustanciales. Para Pérez Perdomo, las decisiones judiciales deben ser sensibles a los valores compartidos por la sociedad y a las consecuencias sociales de sus decisiones. Saber derecho para él es saber expresar estos valores y tomar en cuenta estas consecuencias en un razonamiento jurídico. En conclusión, la mejor capacitación de los jueces sería un buen entrenamiento en el razonamiento judicial.
Lo anterior no supone convertir la idea del juez quijotesco en el modelo del juez. El juez Quijote sería el juez activista. Aquí, nos dice Pérez Perdomo, hay un malentendido sobre la función del juez, esencialmente limitada por el andamiaje dialógico del proceso. Nuestro autor confía en que el carácter pasivo de la función jurisdiccional, en el sentido de que el juez no pueda salir a buscar por sí mismo injusticias que resolver, y las constricciones de las formas procesales atenuarán el riesgo del activismo judicial. Esta referencia literaria de Pérez Perdomo al juez Quijote me ha llevado a pensar en por qué el Quijote no desempeña, cuando se presenta la ocasión en la ínsula barataria, el papel de juez y sí lo hace Sancho Panza. Mejor dicho sería que me he preguntado por qué, al margen de los detalles del episodio, y aun teniendo en cuenta que el Quijote le da sabios consejos a Sancho sobre el particular, Cervantes imagina a Sancho juez y no a Quijote juez. Se me ocurre una razón que también alumbra un punto importante de la argumentación jurídica, en particular de la judicial. Sancho Panza, a diferencia del caballero de la triste figura, parece estar más movido en general por el sentido común. El segundo texto de la revista, dedicado a la formación y perfeccionamiento de los jueces, corresponde al jusfilósofo argentino Genaro Carrió, con el título Sobre la creación judicial del derecho. Casi 20 años atrás, Carrió había publicado un trabajo con un título similar, Los jueces crean derecho, que más tarde se incorporaría a su libro Notas sobre derecho y lenguaje. Los jueces crean derecho es, a mi juicio, uno de los mejores artículos que se han publicado en la jusfilosofía latina. Si buscamos alguna ilustración de una técnica argumentativa magistral, bien podemos apuntar a Carrió. Las tesis de este primer artículo están presupuestas en la publicación que comento. Carrió no dice nada directamente sobre la formación de los jueces, pero su análisis de lo que hacen los jueces es útil para comprender el alcance e importancia de la argumentación jurídica. Su interés en este artículo de 1989 no es la jurisprudencia, a la que considera una forma de costumbre judicial, que obviamente sostiene constituye una fuente del derecho y, por tanto, un ejemplo de creación judicial del derecho. Su interés se centra en el derecho del caso y en lo que llama la creación judicial de un derecho incipiente. Una primera consideración de Carrió es que el formalismo que atribuye a los jueces el papel de meros aplicadores mecánicos del derecho no da cuenta de lo que verdaderamente hacen los jueces. Para Carrió, por aplicación del derecho hay que entender la adopción de decisiones deducidas de normas generales. El modelo de la aplicación sería entonces el del silogismo subsuntivo judicial que toma como premisa mayor a una disposición legal. Cualquier fallo de una sentencia irreversible que no es aplicativo será creativo. Hay dos fenómenos que constituyen, nos dice Carrió, esa forma sui generis de creación jurídica que tiene como protagonista a los jueces, el de las lagunas de las leyes y el de la indeterminación de las normas originadas en características del lenguaje en que aquellas están necesariamente formuladas, como son, de nuevo, la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta o vaguedad potencial del lenguaje natural. Conviene advertir que Carrió entiende por laguna una omisión del legislador a dar soluciones a casos previsibles pero imprevistos. Ante estos fenómenos de indeterminación del derecho, los jueces, obligados por el ordenamiento a resolver todos los casos que se le presentan, tienen que llevar a cabo operaciones diferentes a la aplicación. Así, Carrió menciona la analogía, el recurso a normas de la moral social o a la moral crítica y, en general, a consideraciones extralingüísticas que pueden llevar al juez a una posición similar a la del legislador. Carrió pone 3 ejemplos de creación judicial del derecho realizados por la Corte Suprema de Argentina. El primero se refiere a la creación de un recurso extraordinario por sentencia arbitraria. De acuerdo con la legislación argentina del momento, la Corte Suprema solo podía revisar las decisiones de los superiores tribunales de las provincias en unos casos excepcionales claramente determinados por una regla. Sin embargo, a partir de la década de los años 50, la Corte Suprema extendió la facultad excepcional de revisión a pronunciamientos, explica Carrió, que aunque venían calificados de sentencias, exhibían, a su juicio,
alguno o algunos de un conjunto de defectos de tal magnitud que obligaban a descalificar esas pretendidas sentencias como actos jurisdiccionales. A esto se le llamó recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Si bien algún autor sostuvo que la Corte había hecho una aplicación directa del artículo 18 de la Constitución que consagra la garantía de la defensa en juicio, ya que no sería compatible esa garantía con una decisión que se autocalifique como una sentencia, no es en verdad una sentencia, Carrió cree que como la Corte no ha ofrecido ese fundamento, se puede sostener que el paso dado por ella solo significó un acto de creación judicial del alto tribunal sin que exista aplicación de norma previa alguna legal o constitucional. Con los años, explica Carrió, este recurso se ha convertido en uno de los medios más frecuentes de llegar a la Corte Suprema. El segundo ejemplo se refiere al recurso de amparo. Hasta 1957 se entendía que la legislación argentina solo contenía un remedio sumario para la protección de derechos y libertades consagrados en la Constitución, el habeas corpus por detenciones ilegales. Para el resto de derechos había que acudir a los remedios comunes. Sin embargo, en ese año se le presentó a la Corte el famoso caso Siri. El señor Siri era propietario de un periódico que había sido clausurado por la policía sin mediar orden judicial. Su pretensión era que los jueces ordenaran por vía sumaria el levantamiento de la clausura, lo cual no consiguió en instancias inferiores. Frente a la Corte Suprema se argumentó que la legislación solo contemplara el habeas corpus no era razón suficiente para denegar una tutela sumaria. Bien, si no te había llamado antes porque no sabía cuál era tu timing. Sumaria. ¿Y cómo están? Es alguien que está al micrófono conectado. ¿Cómo lo han pasado? Estamos escuchando. Ya. No se escucha, profesor Alemani. Quizás donde lo silenciaron a todos. ¿Continúo? Ahora sí. Vale. Decía que el que no se contemplara el habeas corpus no era razón suficiente para denegar una tutela sumaria en casos en que de manera manifiesta las autoridades habían violado alguna de las otras libertades consagradas por la Constitución y los remedios ordinarios no acordaban una tutela eficaz. La Corte, invocando una interpretación directa de la Constitución, ordenó la reapertura del diario y de este modo consagró por primera vez un recurso de amparo en el derecho argentino. Un año después, en 1958, en el caso Cot, la Corte amplió este nuevo remedio sumario también a supuestos en que la violación de derechos se había producido entre particulares. Sobre estos dos casos, Carrió explica lo siguiente. Por virtud de una creación de la Corte, el derecho argentino vino a quedar integrado por un remedio sumario de alcance amplio que el legislador no había creado. También en este caso, al igual que en el recurso extraordinario por sentencia arbitraria, puede intentarse justificar la decisión de la Corte como fundada directamente en la Constitución. Esta pretensión ha sido cuestionada y quienes lo han hecho prefieren hablar en ambos casos de creaciones pretorianas del alto tribunal y no de deducciones hechas por este a partir de preceptos constitucionales. Si se adopta este segundo criterio, continúa Carrió, podemos hablar lisa y llanamente de creación judicial del derecho, enderezada a colmar lagunas dejadas por el legislador. En otras palabras, que éste había omitido proteger de manera eficaz y sumaria derechos de raíz constitucional, que no pueden quedar amparados solo por remedios comunes que acuerdan una protección insuficiente y adecuada. Finalmente, el tercer ejemplo que pone Carrió de creación judicial del derecho es el del caso Sejean. A la fecha de la resolución, en 1986, en Argentina el matrimonio era indisoluble, reconociéndose únicamente la posibilidad de un divorcio como mera separación de cuerpos. Ello dio lugar a que centenares de miles de argentinos separados que habían contraído matrimonio en el extranjero no vieran reconocidos ese matrimonio por los jueces argentinos. Una de estas personas era el señor Sejean, que se presentó ante la justicia argentina reclamando que se otorgara a su divorcio el efecto de disolver el vínculo de su primer matrimonio. Para ello invocó a la Constitución, sosteniendo que el carácter indisoluble del matrimonio establecido por la ley y el alcance del divorcio admitido por ella eran incompatibles con la Constitución
pues privaba del derecho a casarse establecido por ésta. El pedido del actor fue denegado en primera instancia y en alzada, llegando a la Corte Suprema, que por 3 votos contra 2 decidió la inconstitucionalidad de la norma que imponía el matrimonio indisoluble. La minoría sostuvo que correspondía exclusivamente al Congreso decidir la regulación del matrimonio. La mayoría fundamentó su decisión en diversas razones, como que el derecho al matrimonio, de acuerdo con el principio de dignidad y privacidad, constituía una necesidad humana esencial, que la ley había alterado dicho derecho al reglamentar la imposibilidad de volver a casarse, que la no admisión del derecho al divorcio implicaba una vulneración del derecho a la igualdad al discriminar a la familia ilegítima sobre la legítima, o que los divorciados, al contrario que al resto de víctimas de padecimientos, no se les reconocía la posibilidad de remediar sus desaciertos. Todo ello con referencia a diversas disposiciones constitucionales. Sobre este fallo, Carrió nos dice lo siguiente. La circunstancia de que la Corte haya decidido por 3 votos contra 2 reconocer el divorcio vincular y el hecho de que aun en el mejor de los casos puede decirse que hay tan buenas razones para admitir la pretensión del actor como para rechazarla, permite sostener que estamos aquí frente a un caso de creación judicial del derecho presentada como interpretación o aplicación de textos constitucionales. Finalmente, Carrió afirma que de los 3 casos considerados, la Corte presentó los 2 últimos, Siri y Sejean, como aplicación de normas constitucionales, pero las razones invocadas no tienen una fuerza de convicción tal que excluye la idea de que el alto tribunal llevó a cabo sendos actos de creación judicial del derecho. A lo que añade, al menos se puede sostener esto sin temor de estar atribuyendo a la Corte una acción reñida con los principios propios de sus funciones. Vemos en conclusión que los jueces, además de aplicar el derecho, crean derecho, pero ello no supone necesariamente que están excediendo del ámbito de sus funciones. Y con esto alcanzamos otro de los temas claves de la teoría y práctica de la argumentación, el de las relaciones entre la lógica y la argumentación en el derecho, por un lado, y el de las relaciones entre Constitución, legislación y jurisdicción, por otro lado. Me detendré ahora en el primer punto. En 1991, Manuel Atienza publicó el libro Las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica. En él, Atienza agrupa a Fíbec, Perelman y Toulmin bajo el rótulo de precursores de la argumentación, y a McCormick y Alexy los considera autores de la versión estándar de la argumentación jurídica. Uno de los criterios principales para esta división es que los primeros muestran un fuerte rechazo a la lógica formal deductiva como modelo del razonamiento jurídico, aunque con diferentes intensidades entre ellos. Mientras que los segundos, McCormick y Alexy, habrían atribuido a la lógica un papel relevante, aunque limitado, para la argumentación jurídica. De nuevo, se trata de superar el riesgo de la falsa oposición que podría enunciarse así. Como es evidente que la lógica no es el todo de la argumentación jurídica, entonces no es nada. El propio Atienza y McCormick ilustran bien una forma, a mi juicio acertada, de superar este paralogismo. Para Atienza, la práctica de la argumentación jurídica pone de manifiesto que en la misma confluyen 3 concepciones de la argumentación, que son 3 maneras diferentes de interpretar básicamente en qué consiste argumentar y cuándo una argumentación es correcta. Dependiendo de los diversos contextos jurídicos, estas concepciones se ordenan en un todo complejo que por un lado da cuenta de cómo se argumenta y por otro lado refina y mejora la práctica. Las 3 concepciones son la formal, la material y la pragmática. Desde el punto de vista de la concepción formal, la actividad de argumentar es básicamente hacer inferencias lógico-deductivas a partir de unas premisas dadas. En la concepción material se trata de dar con las premisas adecuadas y en la concepción pragmática lograr la persuasión o disuasión en su caso con respecto a una tesis. Si nos centramos en la concepción formal en el contexto judicial, dicho de otro modo, en el papel de la lógica en el método jurídico de resolución de casos particulares a partir de normas generales, para Atienza, esta provee, en primer lugar, de esquemas formales de razonamiento, como por ejemplo el básico modus ponens. Permite, en segundo lugar, distinguir formas fundamentales de la argumentación jurídica, subsunción,
adecuación de medios afines y ponderación. Y finalmente, estructura la justificación de las decisiones judiciales de modo que ellas aparecen siempre o debieran aparecer como la conclusión de un silogismo. También cuando la forma de argumentar principal no es subsuntiva, por ejemplo, cuando es ponderativa, puesto que la ponderación se resuelve en la construcción de una regla que es la que se aplica al caso. Un planteamiento básicamente coincidente con este es el de McCormick, para quien el silogismo deductivo cumple la función de estructurar toda la argumentación justificativa del fallo en la sentencia, la cual consiste precisamente en fundamentar como resultado de la motivación las premisas mayor y menor de un silogismo que permite llegar a una conclusión lógicamente inferida. McCormick insiste en que las únicas normas candidatas a componer la premisa mayor del silogismo son aquellas que se pueden vincular correctamente a una o varias disposiciones jurídicas. Vemos entonces que si por aplicar se entiende deducir lógicamente a partir de premisas dadas y por crear, resolver problemas de indeterminación sobre cuáles son las premisas adecuadas, entonces hay que concluir que efectivamente, como ha insistido Aguiló, es necesaria una superación de la dicotomía tradicional entre creación y aplicación para entender bien el papel de los jueces en el derecho. Esta superación, y con esto vuelvo a aquella idea expresada inicialmente por Montt, viene de la mano de la idea de participación en la construcción del derecho o del derecho visto esencialmente como una praxis compleja. La famosa concepción del derecho como práctica interpretativa, como integridad, defendida por los autores positivistas de forma destacada por Ronald Dworkin. Carrió no se refiere a esta concepción del derecho como práctica. Asume una posición realista en la medida en que afirma que la creación judicial del derecho es un hecho. Negarlo es simplemente confundir un juicio de valor con un juicio de hecho. Pero su realismo no va más allá. No termina concluyendo al modo de Holmes que el derecho es, por tanto, una predicción de lo que los tribunales harán. Vemos que sugiere tres operaciones intelectuales diferentes en la actividad de los jueces. En primer lugar, una creación judicial del derecho que va más allá de la función atribuida al tribunal, en la medida en que sus decisiones ni siquiera se presentan formalmente como interpretación o aplicación de las normas constitucionales. Se trataría de una especie de derecho pretoriano, efectivamente, dictado con ocasión de la resolución de casos particulares. En segundo lugar, una creación judicial del derecho que se mantiene dentro de las funciones atribuidas al juez, el cual consiste en un proceso de evaluación de razones a favor y en contra, que no conduce de forma clara a alguna de las soluciones enfrentadas y que se dirime finalmente por votación, por lo que es sencillamente un proceso de interpretación y aplicación de la Constitución. Por lo que no es, sencillamente un proceso de interpretación y aplicación de la Constitución. En tercer lugar, un canónico proceso, por decirlo así, de interpretación y aplicación de los textos constitucionales. Es significativo que Carrió no concluya nada en relación con la formación y capacitación de los jueces. Parece desconfiar de esa función creadora que, sin embargo, considera inevitable, algo así como una verdad incómoda. Pues bien, la teoría de la argumentación jurídica puede ser entendida como el intento de comprensión y racionalización de esa operación intelectual intermedia, la que corresponde a los casos Siri y Sejean, esto es, de la praxis de la argumentación jurídica, la cual no se limita a aplicar el derecho, entendido esto como hacer inferencias deductivas a partir de unas premisas dadas. Vemos aquí un claro posicionamiento realista, en el sentido de que argumentar en estos casos difíciles es algo que de hecho hacen los jueces. La teoría de la argumentación jurídica tiene por ello un componente descriptivo, un enfoque que ha sido indebidamente desatendido por numerosas aproximaciones al concepto de derecho y por los programas comunes de enseñanza del derecho en general y de la formación de los jueces en particular. Pero hay que ir más allá de lo descriptivo o entender lo descriptivo en un sentido muy amplio, si es que, como digo, se trata de comprender y racionalizar una práctica argumentativa. Cuando Carlos Santiago Nino, en su magistral libro Fundamentos de Derecho Constitucional, analiza la evolución de la práctica constitucional argentina, poniendo de manifiesto las serias oscilaciones de esta en el reconocimiento de los derechos y garantías que se derivan de los principios de un liberalismo pleno,
A estos leading cases, Siri y Sejean los considera ejemplos de cumbres luminosas en los vaivenes que también muestra la jurisprudencia de la Corte Suprema. Nino anuda estas sentencias con unos principios y valores que supone insertos en la práctica constitucional. Esta perspectiva, que es la que en este curso que hoy empieza asumen la mayoría de sus profesores, entiende, por tanto, que la teoría de la argumentación es una interpretación de la práctica argumentativa de los tribunales, si nos centramos únicamente en el contexto judicial, que se ha desarrollado en el marco de las denominadas democracias constitucionales. De modo que una teoría completa incorpora el análisis de las argumentaciones, las técnicas para argumentar y también los criterios de valoración de los argumentos. La teoría de la argumentación, así entendida, presupone un vínculo con las teorías del derecho postpositivistas. Neil McCormick ha tratado de perfilar esta concepción de la argumentación, que es sutil, por así decirlo, como intermedia entre dos respuestas al derecho de nuestro tiempo que considera inadecuadas. McCormick parte de afirmar que existen criterios para juzgar la corrección de una argumentación jurídica. Algunos argumentos son mejores que otros, pero es posible que jueces razonables y experimentados discrepen sobre la mejor solución a un caso, lo cual legitima procedimientos como el de la votación por mayoría. Estos criterios de corrección solo pueden encontrarse en el campo de los valores fundamentales que se atribuyen al derecho, en el que, además del orden y la predecibilidad, en nuestra época está la seguridad jurídica en sentido estricto, que ha de entenderse como la seguridad en el disfrute de los derechos. Ello conduce a tomar como puntos de partida de la argumentación, como tópicos ineludibles de la retórica jurídica y, por tanto, de un lado, al imperio de la ley, entendido como el sometimiento de todas las autoridades al derecho y, por tanto, a la exclusión de la arbitrariedad. Y de otro lado, a la idea del derecho como una praxis que incorpora fines y valores y cuya determinación se hace confrontando argumentos. De nuevo, hay aquí un esfuerzo por superar, por no caer en un paralogismo de la falsa oposición. En favor de uno de los términos de la oposición, el formalista reafirma el imperio de la ley, mientras que en favor del otro, el antiformalista reafirma la indeterminación radical del derecho. En el medio, por así decirlo, se sitúa la concepción interpretativa o argumentativa del derecho. Por ello, la teoría de la argumentación jurídica es la disciplina que debe reconciliar la incertidumbre sobre lo que el derecho exige con el ideal del imperio de la ley. A estas alturas de mi conferencia, creo que habrá quedado claro que esto de la argumentación jurídica, del derecho como argumentación, usando una expresión de Atienza, es un tema bien complejo. No gustará, probablemente, a quienes experimentan la necesidad de la certeza y la precisión, a quienes tienen un espíritu lógico y analítico. Esto conduce a muchos jurfilósofos de tendencia analítica a una suerte de abstención, restringiendo su área de interés a la dimensión formal de la argumentación o incluso a dejar de lado la dimensión argumentativa centrándose en el análisis formal del sistema jurídico. Con frecuencia no ponen en cuestión la relevancia de una concepción integradora de la argumentación jurídica que incluye aspectos materiales y pragmáticos, sino que se reivindica el derecho a hacer aquello para lo que se sienten más dotados o lo que les produce mayor satisfacción en un plausible esquema de división del trabajo jurfilosófico. Tengo mis dudas de si aquí lo que hay es un posicionamiento sobre todo diplomático, que diplomáticamente encubre siempre una discrepancia más de fondo sobre la posibilidad de fundamentar los juicios de valor a los que he aludido y sobre las relaciones entre el derecho constitucional contemporáneo y la moral. Ante la imposibilidad de resolver estas discrepancias de fondo, se hace una apelación a la tolerancia recíproca y a tratar de sacar el máximo provecho de las aportaciones y talentos de cada uno. De cualquier modo, su posición es bien diferente de otra corriente que parece estar dominada más por el amor a lo simple que por el amor a lo preciso. Nada hay más fácil que ridiculizar o caricaturizar al orador que se esfuerza por dar cuenta de toda la complejidad de un asunto que considera difícil,
porque necesita tiempo para explicarse y una actitud paciente y de esfuerzo por parte del auditorio. Hay todo un arsenal de falacias para desacreditar discursos de este tipo. Por ejemplo, lo que se presenta como un matiz es tomado como un rasgo principal. La tesis particular amplificada a lo general. La excepción tomada como regla. La ponderación presentada como una negociación de intereses encubierta, etc. Los autores dominados por este espíritu sofístico usan las propias técnicas de la argumentación para atacarla. Se acusa a los teóricos de la argumentación de practicar una filosofía floja, escasa de rigor, oscura, incomprensible en ocasiones, doctrinal, moralista, una prédica más propia del púlpito que de la academia, una filosofía, además, peligrosa, que conduce a la arbitrariedad de los tribunales y a un activismo judicial que amenaza con arrasar lo poco que queda ya del por sí maltrecho Estado de Derecho. El hecho de que se trate de un discurso predominantemente falaz, sí, no niega que su capacidad de confundir reside en que alude a aspectos de la práctica argumentativa jurídica de nuestro tiempo que son reales, aunque los deforma. Finalmente, también hay críticos serios de la teoría y práctica de la argumentación que, sin eludir el debate, parecen tener una actitud más abierta, más ponderada. Están dispuestos, como decía anteriormente, a experimentar la coacción no coactiva del mejor argumento. En general, los reparos que se tienen con una concepción de la argumentación jurídica como la aquí defendida tienen su fuente en consideraciones consecuencialistas. Se alude a las dimensiones conflictivas, polémicas, políticas, en definitiva, en el que se desarrolla la práctica argumentativa, particularmente la argumentación de los tribunales superiores y cortes constitucionales. La teoría de la argumentación jurídica vendría a jugar por ello un carácter ideológico, al servir para enmascarar decisiones políticas con la apariencia de decisiones jurídicas. De esta manera, se legitiman formas antidemocráticas de poder, se limita el poder de los parlamentos representantes de la soberanía popular, aumentando el poder de los tribunales constitucionales, que no son otra cosa, se dice en esta concepción crítica, que representantes de los intereses de facción de quienes consiguieron nombrar a la mayoría de sus componentes. A estos argumentos se le pueden dirigir al menos 3 réplicas. La primera es que hay que distinguir entre buena y mala teoría y praxis de la argumentación jurídica. Una teoría de la argumentación jurídica idealizada, que ignora las aportaciones de otras disciplinas, como son la sociología o la psicología jurídicas, es una mala teoría. La atención preferente al contexto de justificación de las decisiones, a los discursos de fundamentación de una decisión, no conlleva necesariamente ignorancia del contexto de descubrimiento, esto es, de las motivaciones, los intereses, los sesgos, a los que se refirió el magistrado Cerdá, etcétera, que van a conducir a los actores jurídicos a sostener una tesis determinada. La segunda réplica es que la teoría de la argumentación, como se dijo más arriba, no es solo descriptiva, sino también reconstructiva de una práctica generalizada en el derecho de las democracias constitucionales. Por ello, este carácter también normativo de la teoría de la argumentación jurídica tiene 2 dimensiones. De un lado, una dimensión realista en la medida que no inventa la práctica de argumentar, sino que da cuenta de ello, y de otro lado, una dimensión normativa en la medida en que es la única vía para ser críticos con esa práctica al interior de la misma. Finalmente, en tercer lugar, los críticos de la argumentación suelen reducir esta al contexto argumentativo jurisdiccional y especialmente de los tribunales constitucionales, olvidando que la argumentación en el derecho se desarrolla en numerosos contextos, entre ellos el legislativo. De nuevo, una teoría de la argumentación que generaliza sus tesis sobre el contexto judicial a todo el campo de la argumentación jurídica es una teoría deficitaria. Un buen ejemplo de cómo lidiar con la complejidad, de tratar de dar cuenta adecuadamente de los aspectos polémicos y políticos de la argumentación jurídica, nos lo ofrece el tercer trabajo incluido en el monográfico que he tomado como hilo conductor de mis reflexiones. Se trata de un artículo de Owen Fish titulado La independencia judicial. En él, Fish alude a un caso concreto que plantea, nos dice, el problema de la independencia judicial en forma evidente y dramática. Se refiere al llamado caso de los documentos del Pentágono de 1971. En el contexto de la agitación social y política en Estados Unidos
provocada por la oposición a la guerra del Vietnam, el New York Times comenzó a publicar una serie de documentos del Pentágono sobre la guerra clasificados como top secret. Inmediatamente, las autoridades pretendieron evitar las ulteriores publicaciones, apelando fundamentalmente a los riesgos que dicha publicación entrañaba para las tropas norteamericanas en el terreno. El asunto llegó rápidamente al Tribunal Supremo, que también con celeridad lo resolvió, lo cual no evitó que los documentos se hicieran públicos en su totalidad por diversas vías. De cualquier modo, la cuestión importante, más que evitar esta revelación de secretos, fue dirimir el alcance de la libertad de información en relación con la potestad del gobierno de guardar secretos de Estado. La libertad de prensa y la libertad de expresión ganaron, pero ganaron, nos dice Owen Fisk, de una manera un tanto extraña que parece reflejar alguna de las dimensiones de la independencia judicial. Fisk considera que hay que distinguir tres ideas diferentes de independencia judicial: la independencia personal, la independencia política y la intelectual. La independencia personal tiene que ver con la inamovilidad en el cargo o la consolidación de los ingresos, circunstancias que permiten al juez experimentar la libertad de poder decidir aquello que en conciencia considera apropiado. Esta independencia personal, sostiene Fisk, es máxima para los magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una manifestación de la misma es que en el caso de los documentos del Pentágono no hubo una resolución, sino 9, pues cada magistrado resolvió por separado. En realidad hubo 10 resoluciones. Se emitió una resolución per curiam, en la que la mayoría de 6 magistrados, en contra de la prohibición de publicación, se pusieron de acuerdo en un fundamento común al que llamaron doctrina de la censura previa. La independencia política, la capacidad de sustraerse a las presiones del gobierno para decidir en un sentido u otro, depende igualmente de aspectos formales, como los de la independencia personal, aunque es notorio que se ve comprometida frecuentemente por el sentido de lealtad y gratitud que muestran los magistrados por el presidente que los nombró. Sin embargo, este hecho se ve atenuado por el carácter vitalicio del cargo, que desborda el tiempo máximo de la presidencia. Otros elementos no formales de la independencia política se encuentran, como fue el caso, en el apoyo de la opinión pública o una prensa, o en el apoyo en una prensa a su vez independiente. La tercera fuente de independencia política, que es la que aquí más nos interesa, fue construida por el propio tribunal con la doctrina de la censura previa. Se buscó un balance o equilibrio entre la libertad de expresión y las consideraciones de seguridad, un compromiso. Y se encontró en la idea de que cualquiera que fuera el estándar de sanción posterior, es decir, el estándar para sancionar a alguien por revelación de secretos, el estándar de censura previa debía ser más alto. Así, al tiempo que la Corte afirmaba que el Procurador General no tenía derecho a prohibir la publicación, nada decía sobre la posibilidad de una sanción posterior. Se trató, según Owen Fisk, de una resolución diplomática que permitió, en un acto de gran pericia judicial, una resolución consensual en un proceso ordenado y sistemático. Si bien algo se perdió al admitir la sanción posterior, fue la doctrina de la censura previa clave para poder ejercer la independencia política en un caso extremadamente confrontacional. El tercer concepto de independencia es el intelectual. Esta independencia reclama que el punto de partida de los magistrados en su razonamiento sea el derecho, la Constitución, las leyes, la jurisprudencia aplicable, pero no solo. Además, hay todo un conjunto de normas que prescriben la forma en que deben ejercer sus facultades. En la toma de una decisión, los magistrados se ven constreñidos por unas y por otras, pero de una forma que no alcanza todavía a determinar la solución. Fisk muestra su acuerdo con Carrió en este punto. Pienso, dice Fisk, que la decisión que debían adoptar involucraba un elemento de independencia intelectual porque debían forjar de este material normativo que habían recibido un juicio. Su proceso intelectual no era un proceso de deducción, sino un proceso de juicio. Y considero que este último no es un proceso determinado, sino solo condicionado por las leyes.
Esta independencia intelectual crea, a juicio de Fish, un aspecto de vulnerabilidad en el juez, de responsabilidad moral individual, que no puede ser eludida señalando su carácter institucional, esto es, que el juez forma parte de un órgano del Estado al que se le imputa toda la responsabilidad. Porque la autoridad de la Corte Suprema, afirma Fish, no depende simplemente de la estructura global del gobierno, ni del lugar que ocupa el Poder Judicial en dicha estructura, sino que dicha autoridad proviene más bien del singular proceso de diálogo propio del Poder Judicial. Sobre esto explica nuestro autor lo siguiente. El Poder Judicial no puede actuar sin entrar en un diálogo en el cual están obligados a atender quejas que de otro modo no quisieran escuchar. Se ven obligados a escuchar a todas las partes comprometidas y a responder en términos de normas o de principios generales. Porque la sentencia es producto de este proceso de diálogo, continúa Fish, los magistrados otorgan a su resolución un cierto grado de fuerza moral, debido a que este proceso de diálogos es la esencia misma de las deliberaciones morales. Y cuando los magistrados se esfuerzan por dar un significado a los valores de la primera enmienda, a través de compromisos en este proceso de diálogo, también brindan a su resolución algo de esa fuerza de deliberación moral. Termina su exposición Fish reconociendo que esta disposición al diálogo no es un método infalible hacia la corrección. Precisamente por ello, la posibilidad de manifestar la discrepancia por medio del voto particular es la salida para ejercer la responsabilidad moral que conlleva la independencia judicial. Y también quiero ir terminando yo, para no agotar la buena disposición del auditorio a prestarme atención. La enseñanza que quiero extraer del texto de Fish es que la independencia de los jueces, que se puede entender como un concepto complejo que engloba tres ideas de independencia, es una cuestión de grado, es relativa y condicionada por circunstancias que son de tipo formal o institucional, personales, profesionales, consuetudinarias y, en última instancia, morales. Se ha querido ver en la ética judicial una deontología autónoma desligada de la ética general, caracterizada precisamente porque el juez, como Fausto, vende su alma al Estado al conseguir la plaza. Esta era la línea argumental principal de los defensores de los jueces nazis en los juicios de Nuremberg. El juez independiente lo es tanto de la política como de la moral. El tópico de que el juez debe aplicar el derecho y no sus propias convicciones morales es muy persuasivo. El argumento, sin embargo, descansa en gran medida en oponer a este juez, como decía anteriormente, el modelo del juez quijotesco, que se nos presenta no como la culminación de los ideales jurídicos, sino como su disolución. El compromiso moral del juez no es con la justicia sin más, al modo del Quijote, cuando decide liberar a los galeotes, porque encuentra que ningún hombre merece ser reducido a tan mísera condición. El compromiso del juez es con la empresa del derecho. Hacer justicia sí, pero por medio del derecho. Nino trató de explicar esto apelando a un razonamiento moral en dos pasos. En un primer paso, el juez puede encontrar que una norma legal es, de acuerdo con sus convicciones, injusta. Pero en un segundo paso, reafirmar su obligación de aplicar la ley atendiendo al valor moral que el derecho tiene en su conjunto. Claro que esto tiene sus límites. Radbruch pensaba en ellos cuando propuso su famosa cláusula Radbruch, tan preciada para Alexis, de acuerdo con la cual una norma radicalmente injusta que ofende cualquier sentido de la moralidad no debe ser aplicada por los jueces sin que por ello dejen de cumplir con su función jurisdiccional. Radbruch tenía muy buenas razones para preocuparse por la arbitrariedad legal. También las hay para preocuparse por la arbitrariedad judicial. ¿Qué duda cabe? Pero resulta evidente que operan en planos diferentes y con alcances diferentes. De cualquier modo, la teoría de la argumentación jurídica se orienta a prevenir y limitar la arbitrariedad judicial, presupuesto que no hay manera de cumplir correctamente con la función de los jueces en el Estado constitucional de derecho, limitándose a hacer silogismos subjuntivos. Perelman, en su libro La lógica jurídica y la nueva retórica, identifica a la lógica jurídica con una lógica material que nos indica cómo debemos reflexionar cuando queremos llegar a juicios justos o razonables sobre qué hacer o decidir. En esta lógica material, a diferencia de la lógica formal,
La validez de las conclusiones no es independiente del contexto. Por ello, a lo largo del tiempo, lo que se ha considerado una lógica jurídica adecuada ha ido cambiando. La lógica jurídica formalista y el positivismo jurídico parecieron adecuados en el contexto de derechos que tomaban al código como máxima expresión de lo jurídico y al Parlamento como máxima expresión de lo político. Hay aquí un componente histórico que suele gustar poco a los teóricos. Por ello mismo, a muchos nos parece que la lógica jurídica adecuada a nuestro tiempo es la argumentación y que no cabe entender lo político sin la Constitución. Termino ya. Y en buena retórica, esto no debe hacerse abruptamente. Del mismo modo que en una reunión uno no se levanta y se va sin decir nada, a la francesa, como suele decirse, el orador debe cerrar el discurso con algo análogo a una despedida. La mejor forma suele ser expresar agradecimiento. En primer lugar, mi gratitud al Instituto de Estudios Judiciales por acoger y organizar este diplomado. En segundo lugar, estoy en deuda con mi amiga y colega Flavia Carbonell, quien desinteresadamente ha colaborado en la definición del proyecto y en su realización. El último agradecimiento corresponde al auditorio. A pesar de llevar ya 25 años en la academia, no he llegado a considerar algo debido o natural que se me preste atención a lo que digo durante una sesión tan larga como esta. Así que, sinceramente, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Bien, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Muchísimas gracias, creo que ha sido una clase magistral preciosa, muy sugerente, sobre teoría y práctica de la argumentación. Creo que también una buena forma de iniciar este diploma, porque en realidad lo que me pareció a mí que hizo el profesor Alemany fue un ejercicio argumentativo que identifica y analiza a su vez argumentación, la argumentación de 3 autores, y además que qué cosa más bonita que un profesor que no conoce nuestra cultura jurídica haya llegado a estos cuadernos, ¿no?, de análisis jurídico, que yo en realidad también les tengo mucho cariño porque ahí hubo trabajos preciosos en su época, ¿ya? Junto con este de 1989 también hubo libros en el mismo sentido, donde profesores, jueces y juezas lo que hacían era precisamente un diálogo, no sé si lo recordarán, pero un diálogo sobre razonamiento judicial, ¿no? Y hay un par de libros editados también por muchas de las personas que participan de este y de otros cuadernos en la misma línea, ¿no? Entonces creo que es una linda forma también de poder dar inicio al curso y que para que podamos también todos los que son chilenos y chilenas darnos cuenta de que también este debate ha estado instalado, ¿no? Y esta es una manera de revisitarlo. Yo sin más querría saber si tanto las personas que están conectadas como alguien del auditorio, y sabiendo que son altas horas de la tarde después de una jornada laboral, aún así tuviesen alguna intención de preguntar algo, se hayan quedado con algún tipo de dudas, quieran rebatir alguna de las ideas que ha comentado ahora el profesor Alemany. Habrán otras oportunidades, pero igualmente me gustaría al menos ofrecer la palabra. Que están todos persuadidos, dice, de su discurso, de su presentación, quizás también por ser la primera clase y porque era una clase panorámica, no habrá preguntas, pero si hay alguna, de verdad estaríamos felices de poder tomarla, ¿no? Y de nuestro elegante auditorio también aquí presente. Parece que ha quedado todo claro, o al menos quedaron instaladas también algunas ideas principales de lo que será el curso y algunas dudas. Si no hay otra cuestión, entonces
simplemente volvemos a agradecer al instituto, volvemos a agradecer a nuestro ponente principal el día de hoy, el profesor Macario Alemani. Le vuelvo a dar las gracias al ministro, que ahí todavía no sé, ahí nos acompaña el ministro Cerda, a todos ustedes también por conectarse y los saludo, muy buenas tardes y hasta una próxima sesión. Seguramente ya en la sesión van a y nadie nos va a sí, ya, sí,